Ahora sí, muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Entonces, vamos a empezar con nuestra clase. Vale, sí, señora. Bueno, hoy vamos a ver un poco del cierre de ventas, de la ley de la Beas Data. No sé si la hayas escuchado en alguna oportunidad. Sí, señora. Ok. Es Vamos. la de tratamiento de datos, si no estoy Sí, mal, ¿sí? exactamente. Es Vale. correcto. Entonces, vamos a hablar acerca de esa ley un poco y también del cierre de ventas y vamos a ver unos videos. ¿Listo? Vale. Entonces, el cierre de ventas es el momento determinante donde el cliente eh, toma la decisión de comprar, donde el asesor o el vendedor, eh, como puede darse cuenta que puede hacer un cierre, a ayudarle al cliente a que tome la decisión de compra. ¿No? Entonces, vamos a leer. Dice, el cierre de ventas o desenlace es el momento determinante de una venta. Entonces, vamos a mirar qué hay dentro de ese cierre de ventas. ¿Me ayudas a leer, por favor? Claro que sí. Entonces tenemos la preparación o estudio, determinación y o creación de las necesidades del cliente, argumentación, tratamiento de objeciones y cierre o desenlace. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Dice que las principales técnicas profesionales de cierre de ventas está el cierre directo, ¿sí? Entonces el cierre directo es pues cuando estamos con el cliente, de una vez se le hace la pregunta, o el cliente toma la decisión y me lo hace saber, ¿sí? El cierre de la alternativa, que es donde eh, puedo darle yo algunas formas de pago o de compra al cliente, y entonces el cliente escoge alguna de esas alternativas que se le está ofreciendo y se hace el cierre, ¿cierto? El cierre de la dificultad es que puede estar el cliente totalmente convencido de hacer la compra, pero hay alguna situación que está impidiendo, o no impidiendo, sino como, sí, hacer el cierre, ¿no? Hay una dificultad, una objeción de pronto que hace que no se pueda hacer el cierre. Pero esa dificultad, entonces nosotros como asesores o como vendedores tenemos que buscar las estrategias para ayudarle al cliente a ver que la dificultad es resuelta. El cierre por equivocación. Bueno, el cierre por equivocación es que nosotros podemos crear en el cliente eh, un cierre a pesar de que haya ciertas situaciones que el cliente piense que no se puede dar, ¿sí? Nosotros como asesores podemos ayudarle al cliente a entender que hay varias formas de adquirir el producto, ¿no? El cierre de ventas por amarre, que es cuando hay obsequios, cuando hay descuentos, cuando, cuando hay, digamos, algún trato en la entrega, eh, digamos que, bueno, hay algunas facilidades o algunas como ofertas en el cierre de ventas para poder hacer que el cliente tome la decisión. El cierre imaginario
pues es cuando yo creo la estrategia, ¿sí? Creo la estrategia conociendo el cliente, puedo tener las herramientas, todas las cosas necesarias para que este cierre se dé. Entonces yo primero pues creo ese cierre en mi mente, estratégicamente lo escribo, me imagino al cliente tomando la decisión. Cierre de ventas Benjamin Franklin, y este cierre lo vamos a ver más adelantico para que puedas tener una idea más concreta del cierre de Benjamin Franklin. Entonces, el cierre directo. ¿Puedes leer esa parte, por favor? ¿Cómo sucede? Cierre directo. Por ejemplo, imagina que el prospecto todavía no ha confirmado su voluntad de comprar cuando le preguntas, entonces, ¿a qué dirección enviamos su primer lote? El cierre de la alternativa. Le ofrecemos, por ejemplo, supongamos que decide quedarse con la americana. ¿La quiere en gris o en azul marino? Muy bien. Entonces, el cierre directo es cuando se le hace una pregunta que es contundente, ¿no? Que es contundente totalmente con el pedido. Entonces, ¿a qué dirección le enviamos su primer pedido? ¿Sí? ¿Va a pagar en efectivo o en cheque? ¿Sí? Es como de esa manera. El cierre de la alternativa es cuando se le ofrece tomar decisiones, ¿no? Se le ofrecen dos alternativas y el cliente toma una de ellas, ¿no? Acá está el cierre de ventas por amarre. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Cierre de ventas por amarre. Un ejemplo, en los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades es una gran ventaja, ¿no cree? Sí. Y el cierre de la dificultad, por ejemplo, puede pensárselo como quiera, solo que esta gama de cuchillos de cocina es de tan buena calidad que casi hemos agotado las existencias. Si no los encarga ahora, luego tal vez tenga que esperar de 2 a 3 meses para recibirlos. Muy bien. Entonces el cierre de ventas por amarre, pues simplemente es hacerle una pregunta u ofrecerle, ¿cierto? El producto y hacerle ver que hay muchas facilidades, que hay muchas facilidades, ventajas, y que si no lo obtiene, ¿sí? No obtiene el producto o el servicio, entonces él es el que va a perder la oportunidad. Y el cierre de la dificultad es como que el cliente, digamos que no ha tomado la decisión todavía o que está indeciso, pero yo le hago ver que ese producto es único en el mercado a través de todas las ventajas que tiene este producto, ¿sí? A través de ofrecerle y sobre todo de hacerle ver que nuestro producto o nuestro servicio es único en el mercado, porque puede haber competencia, pero por alguna característica, ¿sí? Mi producto hace la diferencia. Entonces eso lo puedo hacer ver. Listo. El cierre por equivocación. Cierre por equivocación. Un ejemplo. Muy bien, pues le apuntó aquí que necesita los muebles para el día 21, ¿no? No, sería a partir del día 21, que es cuando me dan las llaves. Cierre imaginario. Dos ejemplos del tipo de preguntas típicas del cierre envolvente. En caso de adquirir este equipo de pesca, ¿lo usaría solo con sus amigos o también con sus hijos? Sí, si decide quedarse con el apartado de aire acondicionado, ¿dónde lo instalará? Bueno, en el cierre por equivocación es como de pronto el cliente necesita el pedido tal día, ¿no? Un día específico, y yo como le digo, usted necesita el pedido para, entonces le nombro un día antes, entonces él me dice, no, yo lo necesito
tal día y me especifica cuál día, entonces ahí ya se hizo el cierre porque ya está especificando cuándo, ¿cierto? De pronto es cuando uno como, o usted necesita, es el color rojo, no, yo necesito es el color azul, perfecto, ese es el que tenemos, ¿no? Depende. El cierre imaginario es cuando pues llevamos al cliente a un momento de imaginarse usando el producto con los hijos, ¿sí? Entonces yo ya he creado ese cierre tal vez de una forma estratégica en mi mente. Antes de atender al cliente, obviamente he creado las estrategias y todo esto, pero dentro de la conversación y el cierre con el cliente es donde yo puedo generar varias situaciones y varias estrategias para poder hacer que él lo compre, ¿no? Entonces es donde puedo hacer que el cliente se imagine usando el producto o el servicio y sobre todo pues con su familia, porque a quien no le gusta estar con su familia y sobre todo si el producto lo puede usar toda su familia, de qué manera se vería él o sí, el cliente con ese producto usándolo con su familia, o sea, qué ventajas le traería a toda su familia. ¿No? Y ahora sí, el cierre de ventas por Benjamin Franklin, entonces lo vas a leer, por favor. Cierre de ventas, Benjamin Franklin. Ejemplo, antes de que el cliente se vaya, le pides unos minutos. Divides una hoja en 2 columnas. A la izquierda escribes los motivos para comprar el producto o contratar el servicio y le pides a tu cliente potencial que escriba a la derecha las razones para no hacerlo. Ok, entonces es tener todos los motivos, las herramientas, las estrategias y escribirle al cliente por qué él se beneficiaría con mi producto, ¿cierto? Todas las ventajas, ¿sí? Y que el cliente escriba al frente de esas ventajas porque él no lo haría. Entonces es una forma como de pronto que el cliente pueda ver la comparación y ver sus razones y también ver las ventajas que tengo yo o que tiene el producto, ¿no? O el servicio que le estoy vendiendo. Las objeciones en ventas. ¿Qué es una objeción en ventas? Bueno, una objeción es cuando pues el cliente tiene un argumento, ¿sí? Para decir que no va a obtener el producto o el servicio que le estoy ofreciendo. ¿No? Es como una razón que él da para no obtener el servicio. Entonces, vamos a leerlo más específicamente, por favor, Laura. Una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas cuando éste le presenta un producto o servicio. Las objeciones suelen relacionarse con el precio, nivel de adaptación, competencia, entre otros. Ok. Entonces, a veces resultan más objeciones cuando el cliente conoce la competencia, conoce otras empresas que ofrecen los mismos productos o servicios. Entonces, ahí está la estrategia como asesor de cómo hago ver mi producto y cómo lo vendo, cómo ofrezco todas las ventajas que tiene mi producto, ¿cierto? Entonces, es ahí donde sale todos mis argumentos también como asesor para poder ayudarle al cliente a tomar la decisión. Entonces, ¿por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Bueno, es importante porque hace que fluya una conversación con el cliente y también es importante porque yo puedo contrarrestar estas objeciones con todas las ventajas y los argumentos positivos que tiene mi producto, ¿sí? Puedo ayudarle a tomar la decisión al cliente a que pueda ver las ventajas y entonces irlo convenciendo de que realmente tenemos un producto mejor que el que él ya ha visto allá afuera.
Vamos a leerlo, por favor. ¿Por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Puedes identificarlas tú mismo haciendo preguntas como las siguientes. ¿Tienes alguna inquietud sobre X? ¿Existen obstáculos que impiden tu compra? ¿En qué medida crees que el producto te ayudará a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que X no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Muy bien, pero recordar, Laura, que para toda esta conversación y dar las estrategias, las ventajas del producto, yo debo conocer muy bien mi producto, tener una seguridad muy enfática y sobre todo tener una confianza con el cliente que me ayude a generar esa empatía con él y poder lograr expresar todas las ventajas que tiene mi producto, ¿sí? Mi producto, mi servicio, ¿eh? El servicio que yo le doy, la empatía que pongo al poder entender que está en mis manos, hacer que el cliente sienta que mi producto es el que él necesita. Entonces aquí hay 4 pasos o claves para resolver las objeciones en ventas. Entonces, la primera es saber escuchar. Siempre debemos escuchar a las personas, ¿no? A veces pasa que nosotros hablamos y hablamos porque pues tenemos todos los guiones, tenemos la capacitación, conocemos el producto, las ventajas. Entonces, como hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos al cliente, ¿sí? Y pues al cliente le gusta que lo escuchen, que lo dejen hablar, que dé sus argumentos. Entonces es ser pausado en la conversación, sabiendo escuchar al cliente y cuando el cliente lo permita, ser contundente con las ventajas y argumentos que tenemos para poder ayudarle a convencerse de que tenemos la mejor opción para él. El reconocer, ¿sí? Reconocer todas las ventajas que tiene mi producto y también reconocer los argumentos del cliente, ¿no? Reconocer que tiene la razón, pero también hacerle ver al cliente que de pronto está equivocado, pero de una forma tranquila, natural, con los argumentos y él mismo se va dando cuenta. El analizar todo lo que el cliente dice, analizar sus argumentos y poco a poco ir incursionando en la venta contundente con él y responder las preguntas, responder de una forma agradable, sin negativismos. Recordemos que todo se puede decir, todo se puede hablar de una forma positiva. No tenemos que siempre tener el no por delante. El no no es una herramienta, sino que puede ser una objeción para mi venta. Entonces, tengo que aprender a darle al cliente todas las herramientas y también decirle digamos, las objeciones o ¿cómo te digo? Como la forma en que mi producto no, que las ventajas que no tiene mi producto, pero de una forma diferente, ¿cierto? Lo que tiene mi producto es tal cosa, ¿cierto? O mi servicio, pero él va a entender que no, que no tiene, digamos, algunas cosas que el cliente puede pensar que tenga, ¿no? Pero igual le va a suplir su necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué son las objeciones de ventas? Vamos aquí a mirar este video que está ahí en la herramienta, en las herramientas. Entonces, permíteme un momento, lo dejo de compartir y voy a compartir el video. Está acá.
puedes ver? Sí, señora. Ok, entonces vamos a ver. Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus productos. Las objeciones en ventas son inevitables, porque si el prospecto no tuviera dudas sobre el precio, el valor o la relevancia de tu producto o su capacidad para comprarlo, el negocio ya se habría completado. Los representantes de ventas deben saber cómo descubrir y resolver las objeciones para alcanzar sus objetivos. Cuando las abordamos, tratamos de ofrecer una respuesta a los interrogantes del comprador o hacer que cambie de parecer. Cuando se presenta una objeción, los representantes de ventas deben intentar manejar la situación de manera que resuelva la queja o duda del prospecto y logre avanzar el negocio. Sin embargo, algunos representantes de ventas discuten con los prospectos o los presionan, lo cual hace que se pierda la confianza y la empatía que se había logrado establecer. En lugar de decirles a los prospectos que están equivocados, ayúdalos a llegar a otra conclusión por su cuenta. Si no logras persuadirlos, sabrás que no son los clientes indicados para tu empresa. Por esta razón, es importante dar lugar a las objeciones en vez de evitarlas. También puedes identificarlas haciendo preguntas como: ¿tienes alguna inquietud sobre el producto o servicio? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que este producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que nuestro producto o servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Si quieres mejorar tu técnica para responder a las objeciones en ventas, empieza utilizando este modelo de 4 acciones: escuchar, reconocer, analizar y responder, el cual puedes estructurar en los siguientes 3 pasos. Primero, deja hablar al prospecto y haz un resumen de lo que dijo. Intenta descubrir los motivos ocultos de la objeción. Aquí, saber escuchar es fundamental. Segundo, ofrece una recomendación objetiva. El comprador estará dispuesto a escucharte, ya que te tomaste el tiempo de oír sus explicaciones, en lugar de responder de manera automática. Tercero, analiza las objeciones que recibes. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. A su vez, recomendamos que los representantes de ventas hagan simulacros con el fin de mejorar sus habilidades para abordar las objeciones. Haz que otro representante del equipo exprese una objeción común. Abórdala y recibe los comentarios de tu compañero sobre tu rendimiento. A continuación, intercambian roles. Por último, utiliza la tecnología para llevar el control de tus ventas. Como lo dijimos, las objeciones son una parte inevitable del proceso de ventas. Algunas son motivos legítimos que sirven para descalificar a los prospectos y otras son simples rechazos. Si conoces las objeciones más comunes y sabes cómo abordarlas, tendrás las herramientas necesarias para distinguir entre los prospectos que podrían ser excelentes clientes y los que debes dejar ir. El software de ventas de HubSpot te permite agilizar el proceso de ventas de tu negocio con precisión y oportunidad. Podrás recopilar automáticamente detalles de cada llamada, descubrir el porqué detrás del rendimiento de tu equipo y capacitarlo con los datos recopilados para que consiga hacerle frente a las objeciones de ventas más comunes. ¿Qué se hizo? ¿Qué es eso? Listo, profe. Sí. Hola Laura, listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno,
Entonces, ¿tienes alguna pregunta con respecto al video que viste? No, señora, todo está claro. Bueno, entonces vamos, dice evaluación de servicio prestado. Entonces, la calidad percibida en servicios, ¿sí? Entonces, siempre debemos hacernos una evaluación, qué nos falta, cómo podemos mejorar. Tal vez se nos olvidó decir alguna característica del producto, aprendernos todas las características, ver bien cómo estamos atendiendo, cómo estamos escuchando al cliente, si realmente le estamos dando la importancia al cliente, nos estamos poniendo en su lugar y estamos realmente teniendo una relación con el cliente adecuada y agradable que haga que el cliente tenga la confianza necesaria en mi empresa, en el producto o servicio y también en mí, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre la calidad del servicio. Por favor, ¿puedes ayudarme a leer? La calidad percibida en servicios. La calidad en servicios del producto debe ser algo percibido por los clientes y lo que cuenta es la forma como ella es percibida. En realidad, los clientes perciben la calidad como algo mucho más amplio que de los conceptos técnicos, principalmente en el contexto de servicios. Ok. Entonces es todo lo que percibe el cliente, ¿cierto? Todo lo que percibe el cliente por medio de mi atención, por medio de la asesoría que estoy dando. Entonces él percibe todo, y igual que nosotros como asesores o como vendedores podemos percibir si el cliente está convencido, si el cliente tiene dudas, si está triste, todo lo podemos percibir por medio de escucharlo, de verlo por medio de la parte visual, si estamos de una forma presencial, ¿cierto? Todo lo podemos percibir, igual el cliente también percibe de la empresa, del asesor, del producto, todas las situaciones y ahí le surgen las dudas, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos a saber cómo argumentar bien lo que sabemos, lo que tenemos y nuestra forma de ser también, ¿no? Entonces, ¿cómo me estoy vendiendo yo en cuanto a imagen, seguridad, actitud y también empatía con el cliente? Entonces, aquí hay una evaluación de la calidad del servicio, ¿sí? Que es la expectativa y la percepción, ¿sí? Y vamos a mirar acá. La satisfacción del cliente, la calidad percibida. Y la calidad esperada. Una cosa es lo que percibe el cliente y realmente otra es la calidad que el cliente espera de ese producto, ¿sí? Entonces, ¿qué está percibiendo el cliente? ¿Realmente está percibiendo la calidad que espera del producto y del servicio que estamos ofreciendo o no, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que mirar bien. Entonces, las percepciones dice que es la expectativa, el nivel de satisfacción elevado del cliente, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde estamos haciendo que el cliente se sienta totalmente satisfecho? ¿Qué es una calidad ideal? ¿Qué es a lo que queremos apuntarle, a lo que queremos llegar? Las expectativas son las percepciones, ¿sí? Que el cliente se siente satisfecho. O sea, es lo que yo deseo que pase, ¿sí? Es lo que yo quiero que suceda. Puedo percibir si el cliente está satisfecho, digamos, el cliente puede percibir también si la calidad del producto es satisfactoria o no. Vamos a seguir aquí adelante. Abajo dice percepciones.
son las expectativas, el cliente insatisfecho y la calidad inaceptable. Entonces es lo que el cliente puede percibir de mi atención, de mi producto, de mi servicio. Entonces, ¿qué expectativas se está llevando el cliente? ¿Sí? De insatisfacción, de una calidad inaceptable o cómo es. Las técnicas de evaluación del servicio al cliente. La observación, el estudio Mystery Shopper, monitorear los canales de comunicación con el cliente, análisis de datos financieros, recolectar comentarios de los clientes. Y acá vamos a ver otro video, ¿no? Para dejar en claro esta parte un poco más. Si tienes alguna pregunta, me la haces saber. Vale, sí, señora. Mami, ahorita me haces un favor. Espérate, que es que voy a presentar el video. Espérate. ¿Ya lo estás viendo? Sí, señora. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? El servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. No se puede ahorita. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Un cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis, un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis. Solo tenemos que cumplir lo que le prometemos, y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero, ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente, obtendrás un cliente satisfecho. Si es al revés, gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes, porque los actuales se van rápidamente. Lo complicado es entender el valor percibido. La satisfacción es una percepción. Y si no conoces a tus clientes a fondo, habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntándoles. Muchas veces lo que nos digan nuestros clientes nos sorprenderá, o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. Sin embargo, siempre es mejor tener la seguridad de nuestro nivel de servicio al cliente que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente, ¿qué hago? Hay mucho que hacer, pero si has realizado las preguntas correctas, podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas, mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final. Un cliente importante te realiza un pedido urgente, te recalca que debe estar en fecha, porque es de suma urgencia para su negocio. Tu jefe de ventas indica la urgencia del pedido, pero es complicado cumplir, mover horarios, horas extras de tu personal, etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir, pero te demoras en entregar un día. El cliente te llama furioso y tú te pones más furioso, aunque no se lo dices.
Tú crees que tu equipo hizo todo lo posible, pero era imposible cumplir. Al final recibió la mercadería con un día de retraso. ¿Pero qué quería? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente? ¿Por qué no estás satisfecho? Nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico, preguntando adecuadamente a tus clientes, capacitando, enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente el nivel de servicio pedido. El objetivo, un servicio al cliente de calidad. Ok, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a lo que viste en el video? No, señora, todo claro. Ok, muy bien. Entonces es importante pues tener en cuenta todas estas herramientas, ¿no? Porque pues muchas veces sucede que nosotros no preveemos o tal vez suceden situaciones dentro de la empresa que están fuera de nuestro alcance, ¿sí? Pero lo importante es que el cliente vea que nosotros en nuestras manos estaba el poder satisfacer su necesidad de que todo estuviera bien, que hay impases y imprevistos que suceden, porque eso pasa en todas las cosas de nuestra vida, en todas las situaciones, pero que el cliente perciba que yo le estaba diciendo la verdad, que todo era totalmente cierto lo que yo le dije y que pues son cosas que suceden, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir esto para compartir otra herramienta. Bueno, entonces aquí te voy a compartir el manejo y el uso de la información. Entonces, hay dentro de la información, hay datos, ¿cierto? Hay información y hay conocimiento. Entonces, por favor, ¿me ayudas a leer? Datos versus información versus conocimiento. Los datos son la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. Ok. Entonces, los datos, ¿sí? Son, como información pequeña, es reducida, ¿sí? Son cosas como tips que yo tengo, ¿sí? Y esta dice que corresponden con elementos primarios de información, ¿sí? Que por sí solos son irrelevantes, o sea, no son tan importantes, son un apoyo a la toma de decisiones. Entonces ahí está en la parte de arriba el conocimiento, la información y los datos. Está el Business Intelligence y el Business Operation. Vemos que en la pirámide, a pesar de que los datos son irrelevantes, son unidades pequeñas de información, pero tienen en la pirámide tienen una gran parte, ¿cierto?
están de últimas y abarcan, digamos que son importantes al final de todo el proceso, ¿sí? De una venta. La información está en la mitad y el conocimiento está de primeras, donde debemos tener conocimiento obviamente, pero los datos que debemos tener en nuestra mente y a nuestro favor son muy importantes, porque eso hace que nosotros podamos prever muchas situaciones. Entonces aquí datos versus información versus conocimiento. Entonces vamos a leer qué es la información, por favor. La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado, relevancia, propósito y contexto, y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. Entonces, esa es la información y aquí vamos a tener qué es el conocimiento. ¿Me ayudas, por favor? El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y know-how que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Comparación con otros elementos, predicción de consecuencias, búsqueda de conexiones, conversación con otros portadores de conocimiento. Ok. Entonces, vemos realmente que los tres son importantes, ¿sí? Datos es como son palabras mínimas, información pequeña o mínima que nosotros tenemos o que debemos tener para poder tener argumentos y son los que nos sirven en momentos de cierre y también de objeciones con los clientes. La información, pues es obviamente toda aquella, todo el conjunto, ¿sí? De datos que podemos usar a favor de nuestra venta, de nuestras estrategias, ¿sí? Entonces dice que tiene un significado, que es importante, que tiene un propósito, y que es útil en el momento de tomar decisiones, ¿sí? Entonces esta información disminuye como la incertidumbre, la indecisión, y el conocimiento pues es todo lo que tú puedes adquirir a través de la experiencia, ¿sí? A través de información, a través de valores, de búsqueda, digamos, de investigación, ¿sí? El cómo saber, el know-how, que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Entonces, comparación con otros elementos, entonces el conocimiento hace que nosotros podamos tener argumentos en nuestras ventas, ¿sí? Cuando estamos hablando con el cliente, cómo vamos a argumentar esa información de una forma adecuada y asertiva. Entonces vamos a tomar esos elementos y lo vamos a usar a nuestro favor. Entonces dice que la predicción de consecuencias es porque ya tenemos un conocimiento, sabemos lo que puede pasar, ¿sí? Entonces se le advierte al cliente lo que puede suceder, que quede claro para que el cliente no después, digamos, no vaya a pensar que fue que se engañó o que no se le dijo las cosas como se sabían o como eran. Y la búsqueda de conexiones es entonces a través de ese conocimiento podamos buscar pues ayuda o podemos buscar ejemplos, podemos buscar formas, ¿sí? Que nos ayuden a argumentarle al cliente, ¿sí? Saber con quién contamos, con qué personas, con qué empresas, con qué herramientas,
podemos contar para poder ayudarle al cliente a entender todo lo que le estamos diciendo. La conversación con otros portadores de conocimiento es que podemos aferrarnos o acentuarnos en otras formas, ¿sí? En otras ayudas que tienen también el conocimiento y que puede hacer que el cliente realmente quede o se cerciore de que todo lo que le estamos diciendo es verdad, ¿sí? A través de información verídica y a través de herramientas que hacen que él vea que le estamos diciendo toda la información correcta. Entonces, eso es importante. Ahora voy a hacer... ¿Dónde está acá? Ya lo tenía acá. Listo. Entonces, vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la ley de habeas data. ¿Sí? Y, ¿ya lo estás viendo? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuál estarás viendo? Espérate, miro. Porque no sé si es esta ventana. Sí, es esta. Entonces esta la puedo cerrar. Listo. Bueno, entonces, esta ley de habeas data es la 1581 que se generó en el 2012. Dice que está reglamentada parcialmente por un decreto nacional que es el 1377 del 2013, reglamentada parcialmente por el decreto 1081 del 2015, ¿sí? Y que hay una sentencia, ¿sí?, donde se estipuló esta ley. Entonces, dice, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de los datos personales. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esa prudencia que se debe tener cuando manejamos datos y archivos e información que es ajena, ¿sí? Esa información es totalmente privada, digamos, es ajena y por lo tanto debemos hacer que esa información sea manejada de una forma adecuada, respetuosa y sin estarla divulgando a terceros, porque eso hace que las personas pues sientan desconfianza y además pues se siente incómodo y a nadie le gusta que sus datos estén siendo manejados o trabajados o traspasados o entregados a terceros, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas es la seguridad, o sí, es la seguridad que le da la empresa a las personas de que su información va a estar cuidada, va a estar protegida y que está en buenas manos. A través de esta ley podemos asegurarle al cliente que si hay algún inconveniente o algo que no le gusta o algo que él siente que está siendo, digamos, violados sus derechos, entonces que él puede acudir a esta ley a través de argumentar que existe y él puede poner demandas. Hay muchas empresas que han sido incluso cerradas por no tratar la información de las personas de una forma privada y adecuada, de una forma prudente. Entonces, todo esto, si no lo manejamos de la forma correcta, puede traer consecuencias a nuestra vida de una forma legal, porque estamos tratando con personas. Y así, en ese orden de ideas, pues obviamente, entonces tenemos que tener cuidado con su información y con todo lo que él, digamos, nos provee para saber de él, ¿no?
Entonces, en el artículo 1, el objeto, vamos a leerlo, por favor, Laura, ¿puedes leerlo? Si alcanzas a ver o lo hago crecer un poquito con el... Si lo puedes ampliar, porfa, que ese sí está bien pequeño. Ya. Espérate a ver ahí cómo es. ¿Sí lo ves ahí? Ya lo puedes ver. Ahí ya está perfecto. Listo. Entonces dice, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Ok, entonces dice que las personas tienen derecho a actualizar su información, a rectificarla, tienen derecho a entrar a esos archivos donde está su información, ver qué hay registrado y también pueden, o sea, debe estar habilitada la forma de ellos poder actualizarla, ¿sí? Rectificarla y cambiarla, bueno, según como ellos crean conveniente. Entonces es importante poderle dar la garantía al cliente de que ahí está su información y que tiene el derecho de entrar en el momento que él quiera a cambiarla o hacer todos los ajustes necesarios que crea conveniente. En el ámbito de la aplicación, vamos a ver el artículo 2, ¿qué dice? ¿Me ayudas a leerla, por favor? Artículo segundo, ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación a las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá, de manera previa, informar al titular y solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. Hasta ahí, B. Por ahora. Ok, listo. ¿Listo? Entonces, vemos que el cliente o la persona siempre debe dar autorización para manejar sus datos, ¿sí? Ahí dice que cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de informar al titular. En este momento hay muchas empresas que manejan nuestros datos y que por tal razón, por eso recibimos llamadas en el día, durante el día, permanentemente porque estos datos han sido, digamos, trasladados a varias empresas y eso no se debe de hacer. Pero resulta que cuando nosotros preguntamos, o bueno, yo como titular de mis datos pregunto a usted por qué o por qué tienen mis datos, obviamente no tienen razón, no dicen nada, ¿cierto? Y muchas veces le cuelgan a uno, muchas veces. En otras oportunidades no. Lo importante para estas empresas es cómo hacer la venta, ¿sí? Captar gente para poder hacer ventas, hacer el negocio, crecer, pero no entienden que están haciendo un maltrato de datos con las personas que tienen registradas, porque ellos deben autorizar. Y recuerdo en el caso personal que yo di la información, o bueno, uno siempre da la información a las empresas de internet, obviamente, porque se genera una factura. De pronto en un banco también
da la información, pues porque es importante, ¿sí? Ellos tienen que tener esa información. Pero de ahí se desprende como el, el que ellos puedan transmitir esos archivos a otros y cuando menos piensen nos están llamando de otras entidades que nunca dimos los datos. Al preguntar no dan razón o cuelgan o dejan así y no vuelven a llamar, ¿sí? Pero vemos que no están tratando los datos de una manera adecuada. Obviamente no van a decir quién los envió ni nada porque pues se va a ver perjudicada la entidad a la que involucren. Por tal razón nunca van a decir qué entidad está haciendo el mal funcionamiento o trato de datos. Entonces hay que tener cuidado con esta parte, ¿no? El B, por favor, ahora sí. B. A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y al financiamiento de terrorismo. Muy bien. Entonces, en la primera decía que estos datos podrían, digamos, ser manejados cuando en la parte internacional, ¿sí? Cuando hay uso de los datos para hacer alguna compra a nivel internacional, ¿no? Se pueden tratar, pero siempre van legislados con la norma colombiana. Siempre se tienen que regir a esa ley, ¿no? En la segunda, pues hablan acerca de los tratos que se le dan a esta información y donde debe ser cuidada porque puede ser, digamos, usada para actividades ilegales, como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Muchas veces nuestros datos nosotros no sabemos, pero están siendo utilizados por otras personas por ilegalidad, por negocios ilegales, están siendo tratados, están tratando nuestro nombre, nuestro número de cédula, toda nuestra información para hacer que sus negocios funcionen y nosotros no sabemos. Cuando vamos a viajar, tal vez en el aeropuerto, salimos en una lista donde están todas las personas que cometen arbitrariedades legalmente. Y uno dice, pero ¿en qué momento? Y es por eso, porque se ha filtrado gente ilícita, gente inescrupulosa en los archivos y la ha cogido, la ha abstraído de esos archivos y están dándole mal uso. Y nosotros no nos hemos dado por enterados. Entonces tenemos que tener cuidado con toda esta parte porque sin saber en algún momento resultamos involucrados y resulta que ni siquiera es nuestra culpa. Pero a la hora de resultar involucrados en estas situaciones, ya después es difícil sacar nuestro nombre de ahí. Tiene que pasar un proceso legal largo con abogado y toda esta parte hasta que evidencien que realmente fue un plagio o fue un engaño, el hecho de que nuestro nombre o nuestros datos estuvieran en esos archivos ilegales. Entonces, y sobre todo perjudican nuestra vida porque no podemos muchas veces salir del país, no podemos hacer negocios internacionales o tratados grandes porque estamos ya reseñados con nuestros datos en los archivos con las autoridades, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, realmente siempre debemos estar verificando nuestra información a ver cómo estamos, ¿no? Por eso las empresas se cuidan mucho. Cuando entramos a una empresa siempre piden los antecedentes disciplinarios, toda la parte
de registro en la policía, ¿sí? En la procuraduría, para realmente verificar que nuestro nombre no está manchado. Entonces, por eso es importante estar atentos a todas estas cosas, o si no, podemos salir perjudicados. Ahora sí la sé, por favor. C. A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, aquí es cuando hay datos registrados, pues en las entidades gubernamentales, ¿sí? Por ejemplo, en la policía. Ahí esa información debe ser cuidada. Ellos la cuidan tanto y protegen a las personas que están dentro de estos vínculos de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, esos datos son totalmente restringidos y no los dan tan fácilmente. Nunca los pueden manejar de una forma ilegal y de una forma incorrecta. Sigue con el D, por favor. D. A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. Ok. Ahí pues es la protección a las personas, ¿no? Porque los periodistas tienen mucha información, ellos hacen investigaciones y muchas veces pues tienen información de primera categoría y de seriedad, ¿sí? De privacidad, donde puede verse perjudicada la persona, su vida, su integridad puede verse perjudicada. Entonces, por tal razón, esta información debe ser totalmente privada, cuidada y de manera confidencial dentro de esas empresas que deben cuidar pues la integridad de estas personas que se dedican a hacer investigaciones a fondo de muchas situaciones, circunstancias, como por ejemplo, ellos están muy pendientes de lo que sucede en las noticias, ¿cierto? Y ellos lo investigan a fondo, investigan todo. Y se sabe toda la información porque van hasta el fondo, pero estas entidades deben garantizarle el cuidado con sus datos y con la información que han suministrado. Si no lo hacen, pues por eso hay muchas veces las personas, digamos, hay siniestros, ¿sí? Los matan, los asesinan a causa de que se filtra la información de quién fue el que lo investigó, de dónde sacó la información, todo eso, y entonces empiezan a desaparecer las personas o simplemente a aparecer, pero aparecen muertas, y es porque esta información se filtra con personas inescrupulosas fuera al margen de la ley. Vamos a leer el E, por favor. A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008. Vamos a buscar esta. Ok. Espérame, voy acá. Entonces 66. Entonces 66. Entonces aquí está la ley 1266, ¿sí? Que dice que la ley estudiada por la Corte Constitucional mediante sentencia, ¿no? Por la cual se dictan las disposiciones generales de la habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones, ¿no? Entonces aquí está.
cuál es el objeto o el objetivo. Entonces, ¿puedes leerlo, por favor? El 1. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho de la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. Ok, entonces esto todo tiene que ver con la parte financiera, ¿sí? Con toda la información que ellos tienen en los bancos, ¿sí? Entonces, ellos deben garantizar el cuidado de esa información. Y mire que hay leyes que la respaldan, pero pues no sé, digamos que se filtra mucho personas inescrupulosas, gente de verdad que ya con plataformas totalmente creadas y pues se roban los datos de otras entidades, y por eso es que la información de muchos bancos o de muchas empresas u organizaciones resultan en otro lado, porque estas personas inescrupulosas al margen de la ley se filtran en estas empresas porque ellos saben dónde está la información, ¿sí? Entonces ellos saben dónde está la información, saben cómo sustraerla y cómo hacer daño con esa información. Entonces dice aquí que el ámbito de la aplicación, la presente ley se aplica a todos los datos de información personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados por entidades de naturaleza pública o privada. Entonces dice que se aplicará sin perjuicio de normas especiales que disponen la confidencialidad o reserva de ciertos datos. Entonces, realmente es como el cuidado que debe darle a toda la información que ellos tienen. Ellos deben garantizarle al cliente realmente que van a cuidar estos datos, ¿sí? Entonces dice que el titular de la información es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de habeas data y demás derechos y garantías a que se refiere la presente ley. Por eso entonces nadie puede hacer uso de esos datos, totalmente prohibido. Voy a dejar y vamos otra vez a la ley 1581, que es la habeas data. Dice acá, a las bases de datos y archivos regulados por la ley 79. Entonces vamos a mirar acá en la ley 79. Ley 79. Acá está. Bueno, esa es la ley 79. ¿Sí se alcanza a ver? No, señora, está muy pequeña. Pequeña, espérate a ver si me da el zoom. Es que está en 100.
Ahí. Sí, señora. Listo. Entonces, Entonces, esta es la ley señora. 79 y vamos a leer un poquito de ella, sobre todo acá en el artículo 1. ¿Me ayudas? Listo. Artículo primero. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE realizar censos de población y vivienda en las fechas que, mediante decreto, señale el Gobierno Nacional. También podrá realizar como parte del programa censal encuestas de ampliación o para medir la cobertura del censo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE podrá realizar encuestas y censos experimentales que servir en base para el censo oficial. Sus resultados ser de carácter meramente informativo. Bueno, entonces aquí es toda la información que tiene una entidad tan grande como es el DANE, ¿no? Entonces, ellos tienen toda la base de datos de todas las personas, de todo el país, ¿sí? Entonces, ahí habla es de eso, como estas entidades, ¿sí? Cuánta información tienen y sobre todo a detalle de todo lo que cada colombiano tiene y no tiene. Entonces ellos manejan una base de datos totalmente amplia y es donde reposan toda la información de los colombianos. Vamos a leer el 2, por favor. Artículo segundo. Para efectos de la realización de los censos nacionales de población y vivienda en las zonas urbanas, las personas que habitan en zonas urbanas o rurales permanecen en sus residencias durante las horas que determine el gobierno. En las zonas rurales los censos se realizan en los periodos y con las metodologías que señala el gobierno, según la programación establecida por el DANE. El gobierno nacional dictará las normas sobre expedición de salvoconductos para las personas que de manera especial requieran movilizarse y credenciales para las personas que participan en la realización de los censos. Bueno, entonces aquí pues están hablando de los censos, ¿sí? Que es donde se recopila toda esta información, ¿ah? Donde, bueno, ellos digamos que hacen simulacros y recogen información y miran todo lo que tiene el pueblo, las necesidades, y ahí es donde establecen cómo están, ¿sí? Cómo están las personas, cuántas personas hay en estrato 1, cuántas personas hay en estrato 2, cuántas personas hay en estrato 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el DAN es una organización muy grande, amplia, donde se acentúa la información, la mayor información a nivel nacional, ¿no? Donde tienen todos los datos de nosotros y saben lo que tenemos y lo que no tenemos, mejor dicho. Ellos saben todo, ¿no? Dice en el quinto, dice, las personas naturales o jurídicas de cualquier orden o naturaleza domiciliadas o residentes en el territorio nacional están obligadas a suministrar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística los datos solicitados en el desarrollo de censos y encuestas. Entonces, como es una organización gubernamental, ¿sí? Es una empresa del gobierno. Ahí el gobierno, digamos, crea leyes donde hace que nosotros, los residentes o los del pueblo colombiano, tenemos la obligación de aportar la información que ellos piden, ¿sí? No podemos como restringir esa información y decir que no. Entonces, por eso es que se habla de esa parte. Es como eso. Vamos a dejar de compartir, y a compartir esta. Listo.
Bueno, entonces vamos en acá, el parágrafo. ¿Puedes leer el parágrafo, por favor? Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos se aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. Entonces, mira lo que pasa con todas estas bases de datos. Eso es importante entender, que nosotros no podemos hacer nada, digamos, transferir datos, pasar datos o manejar esa información de una forma ilícita, ¿sí? O de una forma tal vez ilegal, sin permiso de las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. Aquí está el artículo 3, que dice que para los efectos de la presente ley se entiende por la autorización, ¿no? Que es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Entonces, la persona siempre nos debe dar el permiso, él debe autorizar, debe ser firmada una carta, algo que sea legal, porque nosotros no podemos solamente verbal, porque la persona en algún momento puede retractar su decisión y decir que nunca nos dio permiso, y sabe qué puede pasar, pues que simplemente nos viene algo, una demanda legal, nos trae consecuencias a nivel legal y puede dañar pues también nuestra hoja de vida, y eso pues obviamente trae consecuencias en todos los aspectos, porque cuando mis datos o mi nombre se mancha en esas páginas o en esos archivos legales, pues simplemente voy a salir marcada en todas las investigaciones que hagan de mí, y eso hace que yo sea una persona no confiable, ¿cierto? Entonces no me van a dar un trabajo, no voy a poder acceder a mucha información, a muchas, tal vez si quiero acceder a alguna ayuda del gobierno no lo puedo hacer tampoco, no soy autorizada, ¿sí? Entonces son muchas cosas que suceden y que traen consecuencias. ¿Puedes leer el B, por favor, la base de datos? Base de datos, conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Entonces, pues la base de datos es prácticamente pues todos los datos que tiene una empresa a su disposición. El dato personal, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Entonces es un dato personal, ¿cierto? Cualquier información que la persona tenga es un dato personal, es algo de él, ¿sí? Que lo hace dueño de ese dato y que por esa razón no podemos como estar transfiriendo estos datos a terceros. El encargado del tratamiento, por favor, ¿lo lees? Encargado del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Muy bien, entonces el encargado del tratamiento es el que trata nuestros datos, ¿sí? En este caso, la empresa, ¿sí? A la que yo, digamos, en la que yo adquirí un servicio. Él es el encargado de tratar mis datos. ¿Para qué? Para hacer la factura, para poner a mi nombre el pedido, ¿sí? Entonces, es ahí donde se hace responsable de ese tratamiento de datos, ¿no? Que sea legalmente para lo que es, no más. El responsable del tratamiento, ¿puedes leerlo, por favor? Responsable del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y o el tratamiento de datos.
Muy bien. Entonces, el encargado es una persona como el asesor, ¿cierto? El asesor está ahí en intermedio, porque él es el que representa a la empresa y el que está contactando al cliente, ¿sí? Cuando el cliente le da la autorización, entonces él puede pasar todos los datos del cliente al responsable, que es la empresa. Y la empresa, pues ahí es donde empieza a hacer uso de estos datos, obviamente, pero de una forma prudente. Es donde ellos también cogen esa información y la archivan en un banco de datos, ¿no? Y la tienen ahí reservada, y esa información debe ser, pues, obviamente restringida, totalmente cuidada por este responsable. El titular. Titular, persona natural cuyos datos personales sean objeto o tratamiento. Bueno, pues el titular son las personas, ¿cierto? Son las personas que dan su información, y es el dueño de la información. El tratamiento, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Entonces es la forma en que usen su información, ¿sí? Y los principios rectores. Entonces los principios rectores dice que es el desarrollo, la interpretación y la aplicación de la presente ley, y se aplicarán de manera armónica e integral los siguientes principios. Entonces, el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. Entonces, todo debe ser totalmente legal. El tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. Entonces, debe ser sometida al reglamento de la ley, ¿sí? A tratarla como dice la ley. El B, por favor. B. Principio de finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. Ok, entonces, ¿para qué se están usando los datos? Debe informársele al titular que sus datos están siendo usados, y para qué debe haber una total transparencia en esa parte. El principio de libertad dice que el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado al titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Entonces, solamente el titular es el que puede dar la autorización del manejo de sus datos. Nadie más puede como tomar autorización sobre estos datos. Si no es el titular, no puede haber manejo de datos, no puede haber manipulación de esos datos o traspaso de datos a otras entidades, porque el titular no ha sido informado y él tampoco ha dado la autorización. Si hacemos esto sin que el titular de la autorización, estamos incurriendo en una falta grave. El principio de libertad el principio de veracidad o calidad. Por favor, ¿lo puedes leer? Principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan error. Muy bien. Entonces, la información debe ser clara, verídica y total, ¿sí? Porque pues se necesita en algún momento ratificar esa información y se necesita garantizar que la persona es la que es, y sobre todo que esa información que dio es verídica, ¿sí? Que está completa. El principio de transparencia, por favor.
Principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento en cualquier momento y sin restricciones información acerca de la existencia de datos que lo conciernan. Muy bien. Entonces, las entidades, cuando el cliente llama y dice, perdón, por favor, me deja ver qué información ustedes tienen de mí, cuál es mi información personal que tienen allí, esa entidad tiene todo el derecho de darle la información a esta persona, de dejarle ver lo que tienen registrado para que ella pueda cerciorarse de que toda esa información es verídica, ¿sí? Y si no, entonces poderla actualizar, ¿no? Entonces ese es el principio de transparencia. El principio de acceso y circulación restringida. Principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y o por las personas previstas en la presente ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley. Bueno, sabemos que hay, digamos, a nivel gubernamental, a nivel sí, de entidades del gobierno, digamos que hay alguna información que está en archivos para la disposición de las personas, porque ellos son trabajadores para el pueblo, ¿sí? Son trabajadores, ¿cómo les dicen a estos? Sí, que se dedican a trabajar para el gobierno y ellos necesitan dar cuentas al pueblo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ellos deben crear archivos y ponerlos en manos del pueblo, es decir, subirlos a una página de internet donde ellos vean o donde las personas vean quién es esa persona que está haciendo, cómo le está yendo con el cargo, ¿sí? Porque están trabajando para el pueblo, ¿no? Son personas gubernamentales, ¿no? No son personas naturales, ¿sí? Entonces, por tal razón, se deben totalmente a dar cuentas a las personas, al pueblo, al país. Entonces, por eso esa información está allí, ¿sí? Pero las personas naturales no o jurídicas, pero que no tengan nada que ver con estas entidades gubernamentales, no pueden estar en estos archivos o base de datos, ¿sí? Porque pues ellos no son públicos, ¿sí? Exacto, no son públicos. En cambio, las otras personas que trabajan para el pueblo sí son personas públicas que tienen alguna información ahí para cerciorarse el pueblo de que ellos sí están haciendo su labor como debe ser, porque le deben dar cuentas a todo un país o a toda una comunidad, depende, para lo que estén trabajando. El principio de seguridad. Principio de seguridad. La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Entonces, es todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Que no sean filtrados, que no sea filtrada su información a entidades irregulares, es decir, que sean fraudulentas y que resulten manchados los nombres de las personas porque se filtró la información y nadie va a dar cuentas de ellas. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. El principio de confidencialidad
Bueno, es así es, dice todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos, ¿sí ves? Entonces, las personas públicas, pues obviamente trabajan para el pueblo, entonces deben dar todos sus datos y además deben dar cuentas al pueblo, entonces por esa razón deben estar en unos archivos donde las personas puedan entrar, verificar, ver sus nombres, ver todo. Pero las personas que no son públicas, ¿sí? Personas que no tengan esa naturaleza, entonces debe estar reservada su información. Entonces dice que las personas de naturaleza pública están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas. Entonces, solamente si es debido con las personas públicas, si es debido que que ellos puedan participar o hacer partícipes sus datos o la información al pueblo, entonces lo hará. De lo contrario, tienen también esta restricción y pueden guardar sus datos, pueden hacerla restringida porque pues ellos también son personas, ¿no? Y tienen que cuidar su identidad. Los datos sensibles. Por favor, lees esa parte de los datos sensibles. Artículo 5. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o técnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Muy bien, entonces en esta parte, pues hay que tener cuidado con, digamos, la información que se maneje con personas que tengan especialidades en su vida, ¿sí? Y que sea restringida esa información, porque pues toda esta información es personal y no debe ser evidenciada a no ser que la misma persona lo autorice. Igualmente, muchas personas son, digamos, se deben al público, pero también tienen información que ellos no autorizan que sea declarada o que sea publicada, ¿sí? Entonces, ellos tienen derecho a esta protección y nadie puede violentar o violar estos derechos, porque o si no, pues obviamente, pues ellos pueden generar una demanda a las personas, a la entidad o a los países que generen situaciones como estas. Por eso, cuando se crea una falsa información de un artista, de un escritor, ellos están en todo el derecho de poner una demanda, de demandar las entidades, las empresas o las personas que estén diciendo cosas o ideando información que no es verídica o que ellos sienten que están siendo, digamos, violentados o atacados o que les están inventando, por decir algo, información incorrecta. Entonces, esos son los datos sensibles. El tratamiento de datos sensibles, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles excepto cuando el titular haya dado su autorización, el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización. El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas
garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo. Bueno, esta ya es información más seria, ¿no? Y digamos de más cuidado de personajes ya públicos, ¿sí? O de entidades gubernamentales que están ahí y que trabajan para ellas. Entonces, ahí toman la decisión de cómo van a manejar esa información, ¿no? Entonces, pues eso era todo lo que íbamos a ver de habeas data, el tratamiento de información. Y ahora vamos a mirar las actividades de este día, del día. Bueno, para el día de hoy, Laura, entonces hay dos tareas. La primera es una pregunta. Dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas? Entonces, pues ahí ya lo vimos, tú buscas la información si de pronto tienes alguna duda. Por ahí a las 9 se activa o se activa la información en la plataforma y tú puedes ver esta información, ¿listo? ¿Cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas? Es importante que lo puedas ver. No sé si tengas alguna pregunta. No, señora, todo quedó claro. Ok, vamos a mirar la otra parte que está ahí. No sé si la puedo ver. Sí. Día 3, actividad calificativa. Acá la segunda actividad, ¿estás viendo? Sí. Sí. La segunda actividad es realizar un glosario sobre la ley de habeas data. Entonces dice que la ley 1681 del 2012. Entonces esas son las dos actividades que están ahí. De pronto poder revisar la información que ya vimos, que también se va a activar en el programa del día de hoy. No demora en activarse esta información, porque pues estaba programada para las 8 de la mañana y no sé si a ti ya te aparezca. A mí no me parece que todavía. Déjame verificar. Ah, sí, ya está, ya aparece. Ya vi que sí, ya se activó la programación del día de hoy, las actividades y el material. Bueno. Pues a mí hasta el momento no me aparece, solamente tengo hasta el día 2. ¿Tú estás en un computador? Sí, señora. En un computador. Dale F5, sí, por favor. No, igual tengo introducción día 1, día 2. Sí. Sí, señora. Qué raro, pero bueno. No demora en activarse esas actividades. Tan pronto se activen, por favor, pues bueno, puedes acceder a ellas y puedes revisar estas actividades. Vale. Sí, ahí dice que la fecha para activarse, la fecha no, la hora es a las 8 de la mañana. No sé por qué no se ha activado. Si a las 9 no se activa, entonces por favor me escribes, porque es que a mí ya me aparece activada. Ok, listo. Día 3. Espérate, mira. Sí, no, tengo solo hasta el 2. Ah, ya sí, tienes razón. No se ha activado todavía. Qué raro. Aparece. Ok. Sí, vamos a esperar hasta las 9, 9:30,
que ya se va a generar la activación de esta programación del día de hoy, de las actividades, Vale. del material. Bueno, Ok, listo, sí, señora. entonces, muchas gracias. Yo estaré aquí hasta la 1. Si tienes alguna duda, pues, por favor, entrar al link y ahí va a estar abierto y yo voy a estar atenta si tienes alguna pregunta o alguna duda, ¿sí? Ok, vale, sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces estamos hablando, Laura. Vale, un feliz día. Bueno, feliz día. Hasta luego. Hasta luego.